en la clase de hoy nos corresponde revisar la función del área finanzas dentro de la empresa moderna. Y bueno, don Ramón ya se me adelantó un poquito con esta parte, mi presentación. Mi nombre es María Pasato, yo, como don Ramón ya lo dijo, soy la secretaria de estudios de la carrera. Nos vimos ya inicialmente cuando partió el año también en una videoconferencia y espero que a futuro nos podamos conocer mucho más. Con respecto a formación, yo soy una orgullosísima ingeniero comercial egresada de la Universidad San Sebastián. Hace ya algunos años también estuve en su posición como estudiante en las mismas salas, así que de verdad súper orgullosa de pertenecer a esta institución. Y ya en términos de especialización, tengo un magíster en Economía Financiera en la Universidad de Santiago. Ahora, vamos. ¿Por qué son importantes las finanzas? Y para responder a esta pregunta, lo podemos ver desde dos aristas. Uno, en la vida profesional y dos, en la vida personal. ¿Ya? Como ustedes vieron en las charlas de las semanas anteriores, de marketing, de personas, cada una de estas áreas tiene una lógica interna. ¿Ya? Sin embargo, cada una de las áreas siempre tiene un contacto, ya sea directo o indirecto, con el área de finanzas. ¿Ya? Yo sé que por las charlas que han tenido, algunos me gusta un poquito más marketing, me llama la atención la gestión de personas, o quizás hoy día van a decir, me llama más la atención el área de finanzas, pero indiferentemente del área de su elección o de su preferencia, siempre todas las áreas están relacionadas con finanzas. ¿Por qué? Supongamos en marketing, queremos lanzar un nuevo producto y ya vimos cuál es el precio que le va a poner el producto, vimos la demanda, estudiamos bien a los clientes, tenemos la segmentación de mercado y vamos a hacer una promoción. Súper bien, pero esa promoción tiene un presupuesto asociado y por lo tanto esto se tiene que aprobar desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de finanzas. Lo mismo pasa con el área de personas. Se pueden implementar capacitaciones, contratación de personal, etcétera, pero todo siempre tiene un impacto en el área financiera de la empresa. Por eso es súper importante en su vida profesional como futuro ingeniero comercial que ustedes, por supuesto, tengan conocimientos sólidos en finanzas, ya sea que les guste esta área o si les gusta otra, también siempre tiene relación con el área financiera. Y por otro lado, en la vida personal es muy, muy importante, ya que muchos de los principios de la administración financiera se aplican en la vida real, ¿ya? Y por supuesto, la comprensión de algunas ideas financieras siempre lo van a ayudar a ser un cliente más informado y más inteligente a la hora de tomar decisiones, ¿ya? En este sentido, ustedes van a ser capaces de determinar, por ejemplo, cuando salgan de la universidad y tienen unos ahorros. ¿Qué hago con estos ahorros? ¿Los invierto? ¿Los dejo abajo del colchón? ¿En qué los invierto si es que quieren invertir? O por ejemplo, sus papás si quieren comprar una casa, quieren renovar auto, pedimos un crédito, tenemos ahorros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerlo? ¿Ya? Por eso es súper importante porque los conceptos financieros que se ven desde el ámbito profesional también se aplican a la vida personal. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el origen de las finanzas. Y nos vamos a remontar a miles de años atrás y vamos a pensar en la época de las cavernas. Si bien en este tiempo no existía el dinero como tal, nosotros sabemos que había algunas personas, por ejemplo, que estaban encargadas de cazar, otras personas de recolectar vegetales, por ejemplo, e intrínsecamente se hacían intercambios de estos productos. ¿Ya? Por lo tanto, si bien no había una moneda, un billete como lo conocemos hoy en día, ya existía un precio interno y que se daban en estas transacciones. Ahora, por ejemplo, avancemos un poquito más en el tiempo y vamos a la época de Mesopotamia. Estas pirámides gigantes, que además de su atractivo arquitectónico hoy en día, en ese tiempo servían para almacenar la riqueza de los faraones, ¿ya? Y es como un poco lo que nosotros podríamos asociar a lo que hoy en día es un banco. Y
Y hablando ya directamente de banco, nos vamos a remontar al siglo XIV en Europa, específicamente en Italia, nace el primer banco, llamado Banco di San Giorgio. Ese fue el primer banco y fue creado en Italia en el siglo XIV. Obviamente todo esto se ha ido perfeccionando, han ido naciendo diferentes productos, ser financieros, hasta llegar a hoy en día cómo están compuestos nuestros mercados financieros nacionales e internacionales, ¿ya? Y para representar esto tenemos acá una foto del conocido toro de Wall Street que está ubicado en Nueva York, que es el centro financiero de ese país y prácticamente del mundo. Y donde día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, se hacen millones de transacciones y se mueven millones de... Entonces eso es un poquito un recuento más o menos rápido de cuál es el origen de las finanzas y cómo se han ido desarrollando en el tiempo. Ahora, ¿qué son las finanzas? Ya hablamos por qué son importantes, sabemos cómo es el origen de las finanzas, cómo se han ido evolucionando. Ahora digamos las finanzas y vamos a ver diferentes definiciones académicas sobre finanzas. Y tenemos la primera que es de Manizales, del año 2012, que su libro, La Administración Financiera, describe las finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. De esa forma, describe las finanzas. Luego tenemos a García en el 2014 y nos dice que es el conjunto de actividades que a través de la toma de decisiones administran dinero y otros recursos de valor. Y por último, a Besley Brickman en el 2016, que nos dicen que las cosas se refieren a las decisiones que tienen que ver con el dinero. Ahora, si tomamos estas tres definiciones, ¿cuál es el elemento común? Administración de dinero. Súper bien. Si se fijan en las tres definiciones de estos autores renombrados en el mundo de las finanzas, en los tres se repite la administración del dinero. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a definir finanzas en un término básico como la administración del dinero. Ahora, tipos de finanzas. Muy importante clasificarlas, porque dijimos que las finanzas son la administración del dinero, pero el dinero lo puede tener desde una persona común y corriente como nosotros a otras esferas como las que vamos a ver a... Entonces, una primera clasificación son las finanzas públicas. ¿Y a qué nos referimos con finanzas públicas? A las finanzas de los países. Por eso acá al lado tenemos un dibujito de un mapa y está marcado con rojo Chile, nuestro país. Por lo tanto, las finanzas públicas es la administración del dinero de los gobiernos de los países. Esas son las finanzas públicas. Por otro lado, tenemos las finanzas personales, que hacen referencia a las finanzas de cada uno de los individuos. A mis finanzas, a las finanzas del profesor Ramón, a la de cada una de sus familias. Esas son las finanzas personales, es decir, la administración de los recursos propios. Y por último, tenemos las finanzas corporativas. ¿Qué son las finanzas corporativas? Las finanzas de las empresas. Y en este último punto es en el cual nosotros nos vamos a enfocar en el resto de la presentación, es decir, las finanzas de las empresas. Acá muy importante destacar que sin importar el tamaño de la empresa, ya puede ser una pyme, una empresa pequeñita o una empresa multinacional, siempre, ya sea directo o indirectamente, está presente en la área financiera.
Probablemente en una pyme, en una empresa pequeñita, una misma persona realiza la contabilidad, realiza las finanzas e inclusive puede realizar más tareas, ¿ya? Pero mientras más grande sea la empresa, va a contar con mayor personal asociado al área de finanzas. Ahora, una pregunta para ustedes, chiquillos. ¿Quién toma las decisiones en una empresa? El Normalmente dueño, ¿no? ¿Las personas? los gerentes y los colaboradores. O el dueño. La persona, más general. No. Ya tenemos por ahí, dijeron los dueños, las personas en general, los gerentes también. Y todas las respuestas están correctas. ¿Ya? Súper bien. ¿Por qué? Porque todas pueden tomar decisiones dentro de una empresa. Sin embargo, cuando una empresa es grande, pensemos por ejemplo en el Banco Santander, ¿ya? El Banco Santander, que es conocido por todos nosotros, nació en España, ¿ya? Y a través del tiempo ha ido creciendo y tiene filiales en diferentes partes del mundo, incluido nuestro país, Chile. El Banco Santander tiene dueños, que son sus accionistas, ¿ya? Pero pensando en la estructura del Banco Santander, multinacional con presencia en varios países, hay decisiones que son más grandes, por ejemplo, decidir en qué país se va a instalar sucursal del banco. Esas decisiones, por supuesto, van a pasar por las manos de los dueños de la empresa. Sin embargo, hay decisiones que son más territoriales, por ejemplo, cómo está operando una sucursal en Santiago Centro, en Chile. ¿Ese tipo de decisiones las tomarán los dueños del banco? No. No, ¿no es cierto? Probablemente toda la negociación con proveedores y cosas más relacionadas a una sucursal puntual no las va a ver el dueño de la empresa. Las toma el encargado de las finanzas de Exactamente. la empresa. Y ahí tenemos los dueños, todos los colaboradores, y en ese caso, sobre todo de empresas grandes, la respuesta es un representante. Siempre en el caso de empresas grandes, la mayoría de las decisiones las toma un representante. Y al encargado de tomar las decisiones respectivas a las finanzas en una empresa, se le denomina administrador financiero. Entonces la respuesta es, ¿quién toma las decisiones en una empresa? Y la respuesta es, en general, es un administrador financiero que está delegado por el dueño de la empresa. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este administrador financiero que ha sido contratado por los dueños de la empresa? El objetivo principal es maximizar la riqueza de los accionistas. Ese es el objetivo principal, ¿ya? Ahora, algunos se preguntarán, ¿y quiénes son los accionistas? En el caso de empresas grandes que transan en la bolsa, las empresas emiten acciones, ¿ya? Y las acciones son un pedazo del patrimonio de la empresa. Por lo tanto, un accionista es una persona que compra acciones y que por lo tanto, al pagar el precio de la acción, es poseedor de un pedacito de la empresa. Por lo tanto, nosotros podríamos utilizar como sinónimo accionistas o dueños o propietarios de la empresa. Serían como los que invierten en la empresa, ¿cierto? Que en este caso son socios. Exactamente, los inversionistas. Tal cual. Entonces, ¿cuál es el objetivo del administrador financiero? Maximizar la riqueza de los accionistas, o llámese propietario o dueño. Sin embargo, muy importante, primero deben satisfacer las demandas de los grupos de interés.
Y se preguntarán ustedes, ¿quiénes son los grupos de interés? Y el concepto ¿Los de grupos de consumidores? interés es muy amplio. ¿Sí? ¿Alguien creo que habló? ¿Serían los consumidores o no? ¿Los qué? Consumidores, ¿Consumidores? sí. Exactamente. Sí, de todas maneras, los consumidores o clientes son parte de los grupos de interés. Además de los clientes, también pueden ser los proveedores, los trabajadores, inclusive puede ser hasta un vecino de la empresa o el medio ambiente, también es un grupo de interés. ¿Por qué? Porque el grupo de interés es toda aquella persona o ente que esté relacionada ya sea directa o indirectamente con la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos una fábrica y esa fábrica tiene mal olor y justamente al lado hay una villa. Los vecinos serían un grupo de interés porque están siendo afectados por la emisión de la empresa. ¿Ya? Entonces, grupos de interés pueden ser desde vecinos, como dijimos, el medio ambiente mismo, los clientes, los proveedores, los trabajadores. Siempre hay que cuidar de mantener satisfechas las demandas de todos los grupos de interés. Por supuesto, tener un cliente que esté contento con el producto, que esté satisfecho, tener colaboradores que estén felices trabajando, proveedores que se les paga al día para mantener una buena relación. Entonces, siempre objetivo, maximizar la riqueza de los accionistas. Sin embargo, primero, satisfacer las demandas de los grupos de interés, que son todos aquellos grupos relacionados directa o indirectamente con la empresa. Y algunas variables clave del administrador financiero son el rendimiento y el riesgo. Siempre que el administrador financiero está pensando en un nuevo proyecto, debe tener en cuenta el rendimiento, es decir, las ganancias que va a obtener por el proyecto y debe tener muy en claro cuál es el nivel de riesgo del proyecto. Es decir, qué tan probable es que se obtengan las ganancias que están especificadas en el proyecto. Siempre tiene que haber un equilibrio entre rendimiento y riesgo. Un ejemplo, podemos decir que vamos a hacer un proyecto y vamos a ganar 10 millones de aquí a fin de mes. Ya, súper bien, vamos a ganar 10 millones todos nosotros de aquí a fin de mes. Pero siempre hay que preguntarse cuál es el riesgo del proyecto, cuál es el riesgo asociado de que nosotros de aquí a fin de mes tenemos los 10 millones por el proyecto que nos están ofreciendo. Entonces siempre hay que tener en cuenta estas dos variables clave, el rendimiento y el riesgo. Entonces, ya englobando todos estos conceptos, el objetivo del administrador financiero es maximizar la riqueza de los accionistas o dueños de la empresa. Sin embargo, primero satisfacer las demandas de los grupos de interés, cuidando las variables que son el rendimiento y el riesgo. Ese es el objetivo del administrador financiero dentro de una empresa. Hoy está, María Paz, está súper clara la lámina anterior. ¿La podemos mirar un segundo, por favor? ¿Sí? Ahí está. Porque en el fondo, sin duda, un administrador financiero lo contratan para manejar el dinero, ¿cierto? Su misión es manejar el dinero de los dueños, de los accionistas. Y ahí dejo pasada una pregunta que la hizo Constanza en nuestro chat, cuando estaban hablando de los accionistas, dice como que se hacen socios. Quien compra acciones es como que se hace socio. Y efectivamente, cuando alguien compra una acción, se está haciendo socio de la empresa a la cual está comprando la acción. Y lo que tiene que hacer el administrador financiero es tratar de que quien compra la acción gane mucha plata, ¿cierto? Y dentro de eso, no se deben olvidar nunca, te hace el comentario en el chat Israel, que dice que los grupos de interés son los consumidores, sin lugar a dudas, el consumidor es a quien tenemos que satisfacer, los trabajadores de la empresa, bueno, los dueños, y tal como tú dijiste, el medio ambiente. O sea, yo tengo que tratar de maximizar la riqueza, pero sus espacios que yo tengo que velar porque funcionen bien. Y en el juego de este señor que tiene que hacer estas cosas, siempre hay
yo diría un trade-off, ¿cierto?, entre rendimiento y riesgo, en el sentido que Exactamente. parece ser que los negocios más riesgosos tienen alto rendimiento. ¿Por Esperados. qué quien vende drogas gana mucha plata? Porque el negocio es muy riesgoso. ¿Y por qué el Banco del Estado en la cuenta de ahorro da el 0,25% mensual? Porque ahí está libre de riesgo. Ese es un trade-off entre rendimiento y riesgo, ¿cierto? Exactamente, en la teoría financiera, siempre como muy bien dice don Ramón, hay un trade-off entre riesgo y rendimiento. Siempre mayor riesgo se asocia con un mayor rendimiento esperado, ¿ya? Y por supuesto, menor riesgo, menor rendimiento esperado. Y es por eso que existen múltiples productos financieros para invertir. Dependiendo del perfil de riesgo que tenga el inversionista, es la recomendación que se le hace de un instrumento financiero y ahí es donde se ve la combinación de riesgo y rendimiento más óptima para ese inversionista. Me gustaría complementar tal vez con un ejemplo que a nuestros estudiantes les quede claro. Hoy en día yo sugeriría que el que tenga algunos ahorros compre acciones de la TAM. Y la TAM, ustedes saben, la línea aérea, gigante línea aérea, pero que está quebrada. Y por tanto su acción hoy día en la bolsa se está transando a 1.100 pesos. Las expectativas son que si la TAM logra salir de la quiebra y si el mundo se empieza a recuperar rápido y vuelve a sus niveles habituales, esa acción va a pasar a costar 9.000 pesos. O sea, es un rendimiento espectacular, pero también está el riesgo de que la pandemia no se acabe y que la TAM quiebre. Y es peligroso ir por las 9 veces el precio. Yerko me dice, ¿cómo se compra en la bolsa, profe? Tú tienes que buscar los corredores. Hay corredores de bolsa. Por ejemplo, Banchile. Yo te cuento, yo opero con Banchile, no me pagan comisión por promoverlo, pero uno entra a Banchile Inversiones y tú te haces cliente de ellos y ellos compran en la bolsa. Tú le dices qué acción quieres comprar, qué monto, ellos tienen ahí unas tablitas que tú las vas llenando y de esa forma se hace. Ángel Gajardo dice, yo vi que para comprar la bolsa pide hartos requisitos. En realidad no tanto, fíjate, y hoy en día hay hartos corredores que te facilitan harto la vida. Podían entrar a una página, yo de verdad con quien opero, vaya a la prueba, con Banchile, podían entrar y ver qué te piden para poder comprar acciones. Hay varios, corredores de bolsa se llaman, si ustedes los buscan en la web, aparecen y ahí te va a dar la sensación, porque la manera de comprar acciones tú no puedes ir directamente, ellos son los que transan en bolsa. María, Súper bien, muchas gracias, don Ramón, por el ejemplo. Y complementando ahí lo que usted comentaba de Ángel, que preguntaba, claro, uno no puede ir individualmente a la bolsa de comercio a comprar acciones o cualquier otro instrumento financiero, sino que siempre se tiene que hacer a través de un intermediario y el intermediario es el corredor de bolsa. Entonces, siempre a través de ese intermediario. Un poquito más adelante en la presentación vamos a ver algo también de la Bolsa de Valores en Chile. ¿Alguna otra consulta? Creo que ninguna puede seguir nomás. No, ahí pusieron Gracias. una pregunta. Ahí Israel puso, ¿el corredor de bolsa sería el administrador financiero? No. No, el corredor de bolsa lo que es un administrador, pero es un intermediario entre el inversionista y el lugar donde tú quieres invertir. Es solamente un intermediario, producto de que los inversionistas no pueden ir directamente a la bolsa a comprar. Es un intermediario entre el inversionista y el lugar donde tú vas a invertir. Ahora, por supuesto, al corredor de bolsa hay que pagarle una comisión por el servicio que presta, ¿ya? Pero toda la labor del corredor está súper regulada por la Comisión del Mercado Financiero. tal cual, el corredor de bolsa es una empresa cuyo fin es hacer este juego de que tú vas, le pides que te compre,
como dice muy bien María Pael, te cobra una comisión, te compra las acciones e incluso te las puede guardar, las deja en custodia. Y tú le pagas a él, por lo tanto el corredor de bolsa es una empresa. El administrador financiero es el hombre que la empresa contrata para que maximice la riqueza de los dueños de esa empresa. O sea, en el corredor de bolsa, que es esta empresa que compra transacciones, al interior hay un administrador financiero, que es quien debe preocuparse de manejar tan bien la plata que rinda el mayor rendimiento. Y en un banco hay un corredor financiero, y Cencosud tiene un administrador financiero. El administrador financiero es el hombre contratado en la empresa para que haga este juego de sacarle el mayor rendimiento a la plata. Está clarito. Gracias. Avanzamos ahora a las decisiones de la administración financiera. Ya sabemos que el objetivo del administrador financiero es maximizar la riqueza de los accionistas o los dueños de la empresa. Y sabemos también que están sujetos a satisfacer las demandas de los grupos de interés y a cuidar el rendimiento y el riesgo de la empresa. Ahora, ¿qué decisiones toma la administración financiera? Esencialmente son tres y son las que estamos viendo ahora. Tenemos el presupuesto de capital, la estructura de capital y la administración del capital de trabajo. En esos tres grandes grupos se dividen las decisiones de la administración financiera. Y ahora vamos a revisar cada una de ellas. La primera, presupuesto de capital. ¿Qué significa presupuesto de capital? Significa que el administrador financiero debe identificar las oportunidades de inversión, es decir, oportunidades que hagan que la empresa crezca. Esas son las oportunidades de inversión. Ahora, los tipos de oportunidades de inversión que por lo general consideran depende de la naturaleza del negocio. Por ejemplo, acá tenemos Farmacia Cruz Verde. Naturalmente, una oportunidad de inversión para Farmacia Cruz Verde es poner una sucursal donde hay una demanda insatisfecha o donde, por ejemplo, no existe ninguna farmacia. Esa sería una oportunidad de inversión para Cruz Verde. En general van a depender siempre de la naturaleza del negocio. O para Falabella, por ejemplo, abrir una nueva tienda en determinado punto del país. Esa es una oportunidad de inversión y el administrador financiero, por supuesto, tiene que encargarse de evaluar si es rentable o no realizar la inversión. Para eso ha sido contratado. Recuerden siempre que todas las decisiones tienen que apuntar a maximizar el valor de los accionistas. Por lo tanto, todas las oportunidades de inversión se tienen que evaluar previamente y se tiene que tomar la decisión si se va a realizar o no, siempre y cuando resulte rentable para la empresa. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva y segundo gran punto es la estructura de capital de la empresa. ¿Qué es la estructura de capital de la empresa? Se refiere a las formas en que la empresa obtiene y administra el financiamiento de largo plazo que necesita para respaldar sus inversiones. Supongamos, somos administradores financieros de Farmacias Cruz Verde. Y como administradores financieros dijimos, en la comuna de Caldera, ubicada al norte de nuestro país, no hay ninguna farmacia de las grandes cadenas, solo hay farmacias pequeñitas. Entonces decimos, acá hay una demanda insatisfecha, hacemos un estudio de mercado y decimos sí, es rentable. Creemos que es rentable abrir una nueva sucursal de Farmacia Cruz Verde en la comuna de Caldera. Ahora, pregunta, ¿cómo vamos a financiar esta inversión? Es una inversión grande de millones de dólares. ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Con un préstamo? ¿Que preste plata? ¿Cómo? ¿Con alguna empresa que preste plata? Bien, con alguna empresa que preste plata.
¿De qué otra forma se puede financiar? De los costos que tenemos en la empresa. ¿Y cómo los podemos financiar? ¿De dónde sacamos la platita para abrir la nueva sucursal? Dicho en términos más simples. De los ingresos, ¿o no? Capital. De los ingresos de las otras Puede ser por sucursales. el capital. De un crédito. Ahí escuché bien bajito, pidieron crédito, pero lo alcancé a escuchar. Súper bien, todas las respuestas que han dado están correctas. ¿Ya? Y la combinación de todas las fuentes de financiamiento que ustedes dijeron, ya sea pedir un crédito o ya sea financiarlo con el capital, el aporte de los dueños, da vida a la estructura de capital de la empresa. Entonces ahí dice en el segundo párrafo, la estructura de capital o estructura financiera de una empresa es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital que utiliza la organización para financiar sus operaciones. Entonces, dado un proyecto de inversión que es atractivo, hay que decidir cómo se va a financiar. Y acá abajo tenemos un cuadrito que a partir del próximo semestre les va a resultar totalmente conocido. Y por un lado dice activo y al otro lado está quebrado con la letra y dice pasivo y dice patrimonio. Esto es lo que contablemente se llama balance. ¿Ya? Y en el lado izquierdo donde dice activo hay una flechita que dice decisiones de inversión. Y activo es todo lo que todo lo que la empresa tiene. Eso es un activo, ¿ya? Desde un terreno, maquinaria, el dinero que tiene una empresa, todo eso es activo, ¿ya? Y para poder financiar, por ejemplo, la compra de una máquina, nosotros tenemos que decidir cómo se va a financiar. Y eso es lo que se ve al lado derecho del cuadrito. Arriba dice pasivo, que lo vamos a definir muy sencillamente como con terceros. Por ejemplo, un crédito en el banco. Y abajo dice patrimonio. Y el patrimonio es donde está el capital de los dueños de la empresa. Entonces, para comprar la máquina, que es un activo, el administrador financiero tiene que tomar la decisión. ¿Lo voy a financiar con pasivo, que es, por ejemplo, una deuda en el banco, o con patrimonio, que es un aporte de capital de los dueños de la empresa? O quizás solo con patrimonio o quizás solo pasivo. La definición de la estructura de capital de la empresa en el largo plazo es tarea del administrador financiero. Y esa es una labor sumamente importante y sumamente delicada, porque siempre tiene que haber un equilibrio entre los pasivos, que es la deuda, y el patrimonio de la empresa. Si una empresa, por ejemplo, empieza a financiarse solo con créditos, ¿qué significa? Que su deuda va a aumentar muchísimo. Y si su deuda aumenta mucho y está financiada más con deuda que con el aporte de los dueños, quiere decir que prácticamente la empresa le pertenece a terceros. ¿Y qué significa eso? Que probablemente en el corto plazo no va a poder pagar todos los créditos. ¿Ya? Por eso es súper importante el estudio acucioso entre la deuda y el patrimonio. No digo que la deuda sea mala, la deuda es buena siempre y cuando esté bien administrada. Y esto es tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Mariva, un comentario, o sea, Constanza está pidiendo la palabra ¿Sí? y antes de dar la palabra a Constanza, que te tenía una duda, es solo decir, la parte anterior, el administrador financiero veía en qué iba a invertir la plata, ¿cierto? Entonces, Sí. se estima que una inversión es buena, lo que tú planteas muy bien, vamos a ir con una nueva sucursal. Entonces, la segunda pregunta que tiene que hacerse, ¿y esta sucursal con qué la financio? ¿Con plata de nosotros, empresa? ¿O me conviene pedir alguna parte al banco? Pedir prestada plata. Y ahí está la decisión. Pasivo es cuánto financio con préstamo, patrimonio es cuánto financio lo mío. Y aun cuando yo tenga la plata, en ocasiones me puede ser más conveniente
pedir un crédito y yo ocupar mi plata en otro tipo de inversiones más rentables. O sea, si yo pido un crédito y me lo dan al 5% y yo tengo posibilidades de invertir al 15% lo que tengo, la plata mía la invierto al 15%, pido el crédito al 5% y con el 5% voy creciendo en activo. Entonces, ese es el juego que hace. Tú tenías ahí, dejaste en el chat, profe, tengo una duda. Adelante, Ana María Paz, por favor. No, es que como para hacer la diferencia, para entender capital como concepto en finanzas, porque uno en economía lo entiende como bienes que me permiten manufacturar otros bienes. ¿Cómo habría que entenderlo acá? Porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Desde el punto de vista financiero, capital es la cantidad de dinero que tiene la empresa que es perteneciente a los dueños de la empresa. Ah, ya, eso era. De momento podemos ocupar como sinónimo capital y patrimonio, pero como decía don Ramón, obedece a el dinero de los dueños de la empresa. Ya era para hacer la diferencia. Gracias. No, súper buena tu intervención, porque como están todos juntos, me imagino, en el curso de Fundamentos de Economía, quizás otro compañero también se pudo confundir con el término capital. Claro, o sea, antes de tener economía yo sabía que era algo como el dinero, pero cuando tuve eso no se refería a lo mismo, entonces era por eso. Muy buena la intervención, gracias. Entonces, resumiendo, estructura de capital, ¿cuál es el mix de financiamiento que va a ocupar la empresa para poder financiar en el largo plazo los proyectos o las decisiones de inversión? Esa es una de las decisiones que tiene que tomar el administrador financiero. Y si no hay más consultas, pasamos a la siguiente slide. Y la tercera decisión es la administración del capital de trabajo. El término capital de trabajo se refiere a la gestión de corto plazo del administrador financiero. Es decir, es todo el trabajo del día a día que tiene que realizar el administrador financiero. Específicamente, los activos de corto plazo de una empresa, como por ejemplo el inventario, y los pasivos de corto plazo, como el dinero adeudado a los proveedores. Es decir, acá son decisiones que están asociadas al corto plazo, no más de 3 meses, por ejemplo. Y son todas esas decisiones más pequeñitas que tiene que ir tomando para que la empresa siga funcionando correctamente. Y acá en las fotitos más abajo, por ejemplo, se muestra un supermercado. Entonces, ¿qué sería una decisión de administración de capital de trabajo? Determinar la cantidad que se va a comprar de cada uno de los productos. ¿Cuánto tiempo se van a mantener en inventario? ¿Cuál es la duración que tienen los productos? ¿Cuál es el máximo que pueden estarse manteniendo guardados? Por otro lado, también tener productos en bodega tiene un costo. Por lo tanto, ahí se tiene que llegar a un equilibrio y el administrador financiero tiene que tomar decisiones eficientes para administrar de mejor manera los recursos en el corto plazo. Por otro lado, dice dinero adeudado a los proveedores. Generalmente se compra con crédito. Nos van a dar crédito. Somos capaces de negociar nosotros con nuestros proveedores para poder flexibilizar esas políticas. Entonces, en este escenario se ven todas las decisiones de corto plazo de la empresa para que siga funcionando adecuadamente. Y, por supuesto, maximizando la riqueza de los accionistas. Profe, ¿Sí? estoy viendo que finanzas es como muy parecido a contabilidad. ¿Cuál sería la diferencia que tienen entre cada uno? O, Si bien son dos áreas que se relacionan, e inclusive, por ejemplo, en una empresa chiquitita, puede ser la misma persona que lleve las dos áreas, se diferencian en que contabilidad se refiere a la elaboración y registro de la información de la empresa, de la información contable. Todos los movimientos se tienen que ir registrando.
¿ya? En cambio, las finanzas se refieren a la toma de decisión en función de, por ejemplo, los estados de los balances de la empresa. Entonces, Ah, ya. siempre el área contable es más elaboración de reportes y finanzas, toma de decisiones en base a esos reportes. Perfecto, gracias. Por eso, como les comentaba en la diapositiva anterior, ya en contabilidad, que es el curso que van a tener el próximo semestre, van a empezar a ver, por ejemplo, balance, estado de resultados, y cuando lleguemos al curso de finanzas, nosotros ya vamos a analizar la información disponible contable de una empresa. Entonces, esa es la principal diferencia entre contabilidad y finanzas. Oye, un comentario ahí bien interesante es que esta línea tiene un gran desarrollo en nuestra carrera. Tal como dice María Paz, el próximo semestre van a ver su curso de Fundamentos de Contabilidad, después tiene un curso de Contabilidad para la Gestión, después siguen dos cursos de finanzas, acompañan a ese, un Finanzas Iniciales y un Finanzas Gerenciales, y posteriormente tienen la especialización en finanzas, si les gusta, donde van 4 cursos seguidos solo de finanzas, mercado de capitales, valoración de empresas, temas hiper entrete. O sea, a quien le guste esta área, el próximo semestre ya empieza con su primer curso de contabilidad y le sigue otra contabilidad, después le siguen 2 finanzas y puede rematar con 4 cursos de finanzas. ¿Por qué? Porque el administrador financiero, ustedes se dan cuenta que tiene un tremendo trabajo, ¿va? Es un tremendo, tremendo trabajo. Al parecer ya no hay más consultas. Avanzamos entonces a la siguiente diapositiva y ya vimos cuál es la meta del administrador financiero, las decisiones que toma. Ahora vamos a hablar un poquito de gobiernos corporativos y problemas de agencia. Probablemente en algún momento han escuchado hablar de los gobiernos corporativos y generalmente uno no tiene una imagen tan clara a qué asimilar qué es un gobierno corporativo. Y ahora vamos a revisar qué es. El gobierno corporativo se refiere a las reglas, los procesos y las leyes que se aplican en la operación, el control y la regulación de las empresas. Eso es un gobierno corporativo, conjunto de reglas, procesos y leyes. Acá los gobiernos corporativos definen los derechos y las responsabilidades de los participantes corporativos, como los accionistas, el consejo directivo, los funcionarios y administradores. Es decir, acá queda plasmado qué es lo que puede y lo que no puede hacer cada uno de los participantes. Ahora, una estructura de gobierno corporativa definida correctamente está orientada a beneficiar a los participantes empresariales, garantizando que la compañía opere de manera legal y ética y de acuerdo con las mejores prácticas y las regulaciones corporativas establecidas. ¿En qué sentido? Que se maneje dentro del ámbito legal y ético beneficia a los participantes empresariales? ¿Qué relación creen que hay entre el ámbito legal y ético con los beneficios de los participantes empresariales? ¿Creen, por Ahí me ejemplo, pilló. que una empresa poco ética le puede ir bien? No, yo creo que no. Yo creo que como el nombre, o sea, no sé cómo decirlo, es que se me olvidó el nombre, cómo se llama esa frase, esa palabra, que es como reconocida, y habla bien de esa empresa, a ser ético y, y tiene buena relación con los dueños, ¿no? O socios. ¿Como al posicionamiento te refieres? Eso, reputación.
Eso, la reputación de la empresa impacta positivamente en los participantes empresariales, eso de todas maneras. ¿Alguien tiene otra opinión? Ya, me imagino que el resto de los compañeros está pensando lo mismo y tiene que pensar lo mismo. Porque por un lado tenemos el aspecto legal, que son todas las leyes que obviamente no se pueden transgredir y la empresa tiene que operar de manera legal, ya, en todo ámbito. Y por otro lado tenemos el punto de vista ético, que es lo correcto que se tiene que hacer. Y siempre cuando una empresa trabaja desde un punto de vista legal y ético correctamente, siempre tiende a beneficiar a los participantes empresariales. Y finalmente todo eso se traduce en maximizar la riqueza de la empresa. Ahora, visto desde otra perspectiva, ¿qué pasa si una empresa transgrede las leyes y actúa de manera poco ética? ¿Qué creen que pasa? Va camino al fracaso. Va a tener Exactamente. una mala imagen también. De todas maneras, ahí se va a dañar la imagen corporativa tremendamente. Y les voy a dar un ejemplo. Quizá ustedes estaban muy chiquititos, no sé si se acordarán del caso La Polar. ¿Les suena? ¿Cuándo fue, profe? Eso fue como 2011, 2012. Algo, no, o sea, No, me suena. yo no me acuerdo. Pero la empresa sí la conocen. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, esta tienda de retail que tiene presencia en varios puntos de nuestro país. En el año 2011, 2012, por ahí, algunos de los ejecutivos, de los administradores financieros de esta empresa comenzó a obrar de manera muy negativa, fallando a la legalidad y a la ética. ¿Qué es lo que hacían? Comenzaron a maquillar los estados financieros de la empresa. Y lo que hizo este maquillaje en los estados financieros fue que el precio de la acción comenzara a subir. ¿Por qué? Porque la visión que daban a todos los participantes empresariales, a los clientes, a todas las personas, era que la empresa iba subiendo el precio de la acción y por lo tanto estaba operando de buena manera. ¿Qué pasó? Los descubrieron. ¿Y qué pasó cuando los descubrieron? Automáticamente, por un lado, el precio de la acción bajó abruptamente. Valía 2.500 pesos en ese entonces la acción y bajó algo así de 500 pesos. Esa fue la baja que se pegó el precio de la acción de la Polar. Y de hecho, si es que uno revisa las gráficas, el precio nunca ha remontado. ¿Ya? Entonces ahí una serie de conflictos, de implicados negativamente, porque por un lado estaban todas las personas que tenían invertido su dinero en las acciones de la Polar. Y imagínense si tenían varias acciones compradas de esa empresa, ¿qué pasó con su capital? Cayó de un minuto a otro. Y por otro lado también resultados transgredidos los clientes, porque la empresa comenzó a unilateralmente la deuda que tenían con la tarjeta de la casa comercial. Entonces, ahí hay un ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer y vemos de esa forma cómo impacta negativamente en el desempeño de la empresa. Además de, obviamente, todos los procesos legales que tuvieron que tener individualmente cada uno de los involucrados en el caso, pues, de los administradores financieros. Entonces, ahí hay un ejemplo de lo importante que es el actuar legal y ético dentro de una empresa. Ahora, ¿cómo operan los gobiernos corporativos? Los accionistas, que los habíamos definido como propietarios o como socios, habían dicho por ahí también, eligen al consejo directivo. ¿Quién es el consejo directivo? Un grupo de personas que a su vez elige a los administradores. Esa es la cadena en la que funciona un gobierno corporativo. Tenemos a los accionistas, el consejo directivo y
el consejo directivo elige a los administradores financieros. Ahora, mirando aquí este circulito, se supone que administradores, consejo directivo y accionistas, todos tienen una misma meta, que es maximizar la riqueza de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si alguno de ellos se desvía de esta meta y comienza, por ejemplo, a maximizar la riqueza personal? Ahí hay un problema, y un gran problema, que es lo que pasó en el caso La Polar que les comenté recién, cuando los administradores financieros o gerentes comenzaron a maximizar su riqueza personal. Y eso es lo que se denomina problemas de agencia. En el ámbito de la economía y de las finanzas, a este problema se le denomina problema de agencia. Y estos problemas de agencia surgen cuando los administradores se desvían de la meta de maximizar la riqueza de los accionistas, anteponiendo sus intereses personales, es decir, actuando en beneficio personal, en desmedro del beneficio de los accionistas. Y por supuesto, todos estos problemas traen consigo costos, y estos costos se denominan costos de agencia, y los cuales por supuesto se transfieren a los accionistas debido a la presencia o eliminación de los problemas de agencia, lo que de todas maneras representa una pérdida de riqueza para los accionistas. Eso es un problema de agencia, cuando los administradores se desvían de maximizar la riqueza de los accionistas y anteponen su beneficio personal. Todos esos costos son costos de agencia, y que finalmente de todas maneras se transfieren y recaen en la pérdida de riqueza de los accionistas. Igual, eso tiene mucha relación con la primera charla, que creo que era recursos humanos, el saber elegir a la persona a la que estoy contratando. Sumamente importante y muy buen comentario, y qué bueno que ya estás comenzando a relacionar las diferentes áreas, pues. Esa es una de las formas de minimizar los problemas de agencia. La correcta selección, ocupando todos los instrumentos que se conocen hoy en día de la gestión de personas para contratar a la persona más adecuada. Y ahora, si es que no hay más consultas sobre gobiernos corporativos y problemas de agencia, vamos a cerrar esta parte y vamos a hablar un poquito sobre mercados financieros. Ahora, ¿qué son los mercados financieros? Son lugares físicos o virtuales, y en este último punto hago énfasis porque en los últimos meses en todo el mundo han sido los escenarios que se han ocupado para poder seguir trabajando, sobre todo en el ámbito financiero, donde se reúnen prestatarios y ahorradores, facilitando el flujo de fondos hacia particulares, empresas, gobiernos que tienen necesidades superiores a sus ingresos. Es decir, en este lugar nos reunimos virtual o virtualmente aquellas personas, empresas o gobiernos que tienen un excedente de dinero, y que al tener un excedente los van a ahorrar o lo van a invertir. Y por otro lado, en este mismo lugar se reúnen aquellas personas que tienen necesidad de pedir prestado. Entonces, los mercados financieros es donde estos dos mundos se encuentran y hacen el match. Y cuanto más eficiente sea el proceso del flujo de fondos, más productiva será la economía en términos de manufactura y financiamiento. ¿Ya? Esto es sumamente importante para las economías, porque mientras de mejor manera funcione el mercado financiero y los flujos sean más expeditos, va a permitir
que diferentes personas, empresas, gobiernos tengan más oportunidades de crecimiento. Es ahí la relevancia del buen funcionamiento de los mercados financieros. Ahora vamos a ver un poquito de mercados financieros en Chile. ¿Cómo funciona este mundo de los mercados financieros? Este espacio físico virtual donde se encuentran estas personas. En Chile, el Ministerio de Hacienda organiza el mercado financiero en 3 grandes sectores. Primero, las administradoras de fondos de pensiones o AFP. Segundo, están los bancos. Y tercero, está el mercado de valores y seguros. Estos 3 grandes grupos conforman en nuestro país el mercado financiero. Y esta definición es del Ministerio de Hacienda. No obstante, en todos los países la definición es más o menos la misma, ¿ya? No se imaginen que solo aquí se opera de esa forma. Entonces, ¿qué son las administradoras de fondos de pensiones? Las AFP son quienes reciben los recursos de los cotizantes o trabajadores y los invierten a objeto de rentabilizar estos fondos y financiar su futura pensión. Es decir, cada uno de ustedes cuando comience a trabajar va a tener que afiliarse a una AFP. Y esta AFP, ¿qué es lo que hace? Toma un porcentaje de su sueldo y lo invierte. Todos los meses va tomando ese porcentaje y se va invirtiendo. ¿Con qué objeto? De financiar su futura pensión. Y en Chile existen 6 AFP y todas están reguladas por la Superintendencia de Pensiones. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde o cómo invierten este porcentaje que sale de mi sueldo todos los meses? Y lo invierte en fondos. Y cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras características, se ubica en alguno de estos fondos. Tenemos el A, el B, el C, el D y el E. Y aquí vamos a hablar un poquito de nuevo, volviendo al primer tema cuando vimos esta paridad entre riesgo y rentabilidad. Entonces, si se dan cuenta, el primer grupo es el A. Y arriba dice más riesgoso. Y en general, el perfil de los inversionistas más riesgosos son los jóvenes. Luego tenemos el segundo grupo, que es el naranjito, que dice riesgoso. Y acá tenemos a personas hasta los 35 años. De hecho, cuando ustedes comienzan a trabajar y a cotizar, automáticamente siempre los van a poner en el fondo B, que es el fondo riesgoso. ¿Por qué? Por el perfil asociado a su edad, que son los más jóvenes. ¿Ya? Independientemente que después ustedes se quieran mover a otro fondo, siempre se incorporan en el B. Profe, Entonces tenemos el lado izquierdo, el grupo más riesgoso y luego el riesgoso. Ahora si nos miramos acá, dice composición de la inversión variable. Entonces en el grupo A, que es el más riesgoso, se invierte en instrumentos de renta variable la mayor proporción del fondo. ¿Qué quiere decir esto? Se invierte en instrumentos que son más riesgosos, pero que tienen mayor rentabilidad esperada. Por ejemplo, como decía don Ramón, en acciones. Y él daba el ejemplo de las acciones de la TAM. ¿Ya? Esas acciones son más riesgosas, pero la rentabilidad esperada es mayor. Y al ser una persona joven, con características de inversionista más riesgoso, y hay que darle mucho tiempo para llegar al punto final hasta la edad en que se jubile, la mayor proporción del fondo está invertido en renta variable. Luego tenemos el fondo C, que es el intermedio, un grado de riesgo moderado o equilibrado, podríamos decir. Y acá, si nos vamos a la última línea, acá ya es entre 15 y 40 la parte variable.
Lo otro es renta fija. Y por último tenemos a los conservadores y más conservadores, que ahí generalmente son personas de edades más avanzadas y que sus ahorros se invierte una proporción mínima en renta variable y el resto se invierte en renta fija, que son instrumentos financieros que son más seguros, que entregan una rentabilidad pequeñita, pero que nos aseguran el capital y poca fluctuación en la ganancia de capital. María Paz, Sí, creo que alguien dijo profe. no, yo, ¿quién te cuenta que hay una pregunta en el chat ¿Ya? que Cristóbal nos dice, ¿y qué pasaría si las inversiones pierden con dinero de los futuros pensionados por una mala inversión? Esa es la pregunta que hace Cristóbal. Si la FP se refiere, supongo, ¿no? Yo entendería Sí, que yo él me está imagino diciendo si la AFP pierde, un producto de ejemplo. una mala inversión. Ya, Pongamos un ejemplo. De hecho, me voy a poner a mí como ejemplo. Yo estoy en el rango, en el grupo de inversión B, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que mis fondos están invertidos en un grupo que es riesgoso, que probablemente puede suceder alguna eventualidad y que la rentabilidad esperada disminuya o que inclusive sea negativa, ¿ya? Eso lo debieran saber, ¿ya? Y ahí también hay un problema con el tema de la educación financiera, porque, por ejemplo, esta es información que no todas las personas conocen. Y ustedes, por estar estudiando ingeniería comercial, es algo que de todas maneras se les va a hacer muy conocido y que esperemos que les sirva para tomar buenas decisiones de inversión de aquí al futuro, ¿ya? Pero volviendo un poquito a la pregunta, claro, si yo estoy en un fondo B, yo sé que es un fondo riesgoso y que mi capital y que mis intereses corren un riesgo, pero que a largo plazo tiene una rentabilidad mayor. Por eso yo, como estoy dentro de ese rango de edad, estoy de acuerdo y estoy conforme estando en un grupo de inversión que es riesgoso, porque sé que pueden existir periodos de riesgo como este que actualmente estamos pasando, donde los mercados financieros, por lo menos acá en Chile, desde octubre de 2018 hasta la fecha, han estado súper volátiles y a nivel mundial, con el inicio de la pandemia, también ha habido mucha incertidumbre. Por lo tanto, en ese sentido, yo sé que yo estoy en el grupo B y sé que mi fondo ahora en este periodo ha tenido pérdidas, pero sé que a largo plazo esas pérdidas se van a recuperar. tratando de complementar este tema de la AFP es muy entretenido. Podríamos pasarnos en este solo tema una charla completa y sería de lo más Exacto. entretenido que hay, ¿eh? Porque de verdad el tema es profundo y es de los temas que en Chile, a mi juicio, son abordados con mucho eslogan. Si tú me dices a mí, efectivamente, cabe, como dice María Paz, la posibilidad que la fluctuación del fondo, en la fluctuación del fondo, ¿qué va a ocurrir? Hay momentos de pérdida, pero ¿qué se observa? Que cuando tú miras la línea de largo plazo, en el agregado la rentabilidad es bastante buena. Cuando uno mira las rentabilidades de largo plazo, son bastante buenas y en ese sentido hay que tener cuidado mucho con lo que la prensa dice. Por ejemplo, la prensa te dijo hace poco que como las acciones cayeron todas producto de la pandemia, tus fondos habían perdido un 5%. Pero nadie te está diciendo hoy día que dado que Estados Unidos y Europa están recuperando, las acciones van fuerte hacia arriba y tu fondo ya recuperó a nivel de este año y se tornó positivo. Entonces, ojo, ojo chiquillos, cuidado, 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 súper cuidado con los eslogans y el tema de las AFP. Por si me desapareciera mañana, ¿quién les sugeriría? Ustedes van a ser ingenieros comerciales en 5 años más. Cuando salgan al mercado, van a tener una renta que va a estar por encima, sin duda, del promedio, sin duda de la mediana, y por lo tanto, con esa renta que tengan, si yo partiera de nuevo, yo cotizaría voluntariamente en la FP un monto mensual. Si ustedes me dicen cuánto,
Si cuando parten cotizan 100.000 pesos mensuales y sacan la cuenta con la rentabilidad acumulada en los significa que podrían jubilarse como a los 55 años con la última renta que tuvieron. Y esto que les digo, ustedes dicen, pero si las pensiones son miserables. Sí, pero también es cierto que las imposiciones que se hace la gente son muy bajas porque son relativas a su sueldo. Y en ese sentido, además, no cotizan todos los meses porque en Chile el mercado es muy informal. Pero si ustedes se titulan de ingenieros comerciales y tienen una trayectoria laboral permanente como debería ser y con un sueldo que va a ir creciendo de los 800 hacia arriba y mantienen un plan de ahorro serio, de verdad, a los 55 años, mirando la rentabilidad pasada, te da con que te pudieras jubilar tranquilamente. Aquí hay un temón, cabrón, que sería muy interesante, no el minuto, porque invitamos a María Paz a hablar del mercado financiero en general, y no me gustaría quitarle el tiempo. Pero en las despedidas pudiéramos conversar tranquilo estos temas. María Paz, disculpa el comentario, pero adelante tú mejor. Vamos. No, muchas gracias por el comentario y por complementar lo que estamos conversando, porque como muy bien dice don Ramón, este es un tema que da para harto rato, pero estoy viendo acá el reloj y nos quedan 5 minutitos. Así que bueno, eso en términos generales, tenemos los grupos de inversión que van desde el más riesgoso al más conservador y se van diferenciando por la composición que tienen en renta variable, renta fija y por supuesto las características de los inversionistas. Entonces ya vimos las AFP, que es el primer grupo que compone al mercado financiero. Ahora vamos a ver los bancos, ¿ya? Los bancos son instituciones financieras cuyo giro principal es demandar recursos de los depositantes, es decir, captar recursos y ofrecer recursos al mercado a través de créditos, es decir, colocar recursos. En la actualidad existen 21 bancos establecidos y operando en Chile, y todos los bancos, a excepción del Banco Central de Chile, dado que tiene una misión diferente a la de los bancos comerciales, están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y por último tenemos el mercado de valores y seguros, ¿ya? El mercado de valores, de por sí el mercado de valores es tremendo. Ya, de hecho, también podríamos estar mucho rato conversando solamente del mercado de valores y de los instrumentos financieros que se transan en él. Pero de momento lo vamos a definir y vamos a decir que el mercado de valores opera como cualquier otro mercado en el que se transan bienes, solo que en este caso se trata de instrumentos financieros. ¿Qué son los instrumentos financieros? Pueden ser acciones, como dijimos, esta partecita del patrimonio de la empresa, pueden ser bonos, que es otro instrumento financiero que emiten las empresas, pueden ser fondos mutuos, etc. Y la compra y venta de valores se realiza a través de intermediarios, como ya lo habíamos explicado anteriormente, los llamados corredores, ya sea de una bolsa de valores o fuera de ella. Y por otro lado tenemos el mercado de seguros. Y en este mercado las personas o empresas pueden encontrar una gran diversidad de seguros ofrecidos por, obviamente, las compañías de seguros para protegerse ante futuras pérdidas, ya sea de bienes, muebles, inmuebles, así como los seguros de vida, entre muchos otros. ¿Ya? Y todo este gran mercado, denominado mercado de valores y seguros, está regulado por la Comisión de Mercado Financiero. Y por último, algo sobre la bolsa de valores. En Chile actualmente existen dos bolsas de valores, está la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Electrónica de Chile. La Bolsa de Comercio de Santiago es el principal centro de operaciones bursátiles y el tercero a nivel latinoamericano. Súper importante que lo tengan como referencia porque eso habla que es un mercado financiero que está mucho más consolidado a nivel de Latinoamérica. Después de la Bolsa de Sao Paulo y la Bolsa de México. Y en la actualidad se transan más de 2 millones de dólares diarios en instrumentos financieros.
Cabe destacar que cada uno de los países tiene su propia bolsa de valores, ¿ya? Es por eso que hacíamos la comparación con la bolsa de Sao Paulo y de México a nivel latinoamericano. Y por último, los indicadores accionarios. Esto es ya un poquito más relacionado a la parte de mercados de capitales. ¿Alguien ha escuchado hablar del IPSA en algún momento? Y creo que el silencio otorga, así que creo que no. Pero cuando ya vean sus cursos de finanzas, ahí se va a hablar constantemente del IPSA. Ahora, ¿qué es un indicador financiero? Son usados principalmente por las bolsas de valores como una referencia para medir la evolución del mercado, un segmento de mercado, una industria u otro. Y en nuestro país, por supuesto, todos los países tienen sus indicadores propios. El indicador de nuestro país se llama IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones. ¿Qué hace el IPSA? Mide las variaciones de precios de 40 empresas, sociedades anónimas abiertas, con mayor presencia bursátil en la Bolsa de Santiago, es decir, las empresas que mayor presencia tienen en nuestro país. Ahí en general están las empresas de retail, banco, energía, manufactura, etcétera, las más grandes. Y dependiendo de cómo se va moviendo este indicador, es una referencia de cómo va evolucionando el mercado. ¿Ya? Por eso es súper importante el análisis que se pueda hacer de, en nuestro caso, el IPSA. Y como dijimos hace un ratito, los mercados de capitales en general en el último tiempo han estado muy volátiles producto de la pandemia y de la contingencia mundial que estamos viviendo. Por lo tanto, ir siguiendo cómo se van moviendo los índices de otros países también más desarrollados como Estados Unidos, Europa, China, son un muy buen indicador para ir tomando decisiones financieras acertadas. Es como, tiene relación con el IPC, ¿o no? Indirectamente quizás podríamos decir que sí, pero el IPC es el índice de precio al consumidor y con eso tú mides la inflación. En cambio, con el IPSA nosotros vamos viendo cómo se va moviendo el mercado en su totalidad. Es decir, dependiendo de Ahí, cómo le vaya a estas empresas que componen el IPSA, es como le va en general al mercado. Ah, ya. ahí como Entonces, en vez del comentario, David, consumidor, va... Ay, perdón. En vez del no, no, consumidor, tiene relación con la empresa, ¿o no? mira, ahí el IPC es el índice de precios al consumidor, como te decía María Paz, y ahí tú lo que mides es cómo han variado los precios de una canasta de productos. O sea, hay un conjunto de productos y ven cómo variaron los precios de esos productos. Tapán, estufa, gas. Hay una serie de bienes que tú compras y te ve cómo variaron los precios. Ese es el IPC. El IPSA es el índice de precios selectivo de las acciones y en el fondo te ve cómo variaron los precios de las acciones, de 40 acciones que son las más transadas en bolsa. Entonces, el IPSA es como un IPC, pero de precio de acciones. Te dice cómo se está moviendo el precio de las acciones más altas. Y ahí en el gráfico que tú ves que tiene María Paz puesto en su PPT, en el último tiempo hay un momento caído, llegó a un punto mínimo y está haciendo un rebote hacia arriba, mostrándote que hay una leve recuperación. En ese sentido, podrían ser asimilables IPC con IPSA, porque los dos miden cambios en los precios, pero en un caso IPC son de producto y en el caso del IPSA mide cómo se está moviendo el precio de las acciones. Eso es. Profe, ¿cada cuánto se mide esto? El IPSA Tú varía lo minuto a tienes minuto. a diario, exactamente, exactamente. De hecho, si quieren ingresar a la página de la Bolsa de Comercio de Santiago, pueden ingresar y hasta las 2 de la tarde, que es la hora donde cierra la jornada, el IPSA se va a ir moviendo. Si entramos ahora ya va a estar estático, pero si entran mañana en la mañana, obviamente tiene que ser un día hábil, van a ver cómo va evolucionando, te va indicando cuál ha sido el máximo, el mínimo,
Y lo mismo pasa con el precio de las acciones. Por eso las acciones se denominan renta variable, porque su valor va cambiando dependiendo del equilibrio entre oferta y demanda que se vaya dando en la bolsa.